Vamos a abrir la Biblia, Hechos 3, versículos del 1 al 10. Hechos 3 del 1 al 10. Dentro de ese tema general del mes, llamado compromiso y consagración. Llamado compromiso y consagración. Ejemplo, a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo dinero, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y también los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y todo el pueblo le vio alabar a Dios. Palabra del Señor para su pueblo en esta mañana. Cristianos comprometidos. Cristianos comprometidos son los que quieren agradar a Dios. Cristianos comprometidos son aquellos que quieren agradar a Dios, que se esfuerzan por agradar a Dios, que se esfuerzan por obedecer la palabra del Señor, y no nuestra carne, no nuestra naturaleza humana, no lo que nosotros queremos o nos gusta. Cristianos comprometidos son los que rinden su vida al Señor y le adoran a Él en espíritu y en verdad. Cristianos comprometidos son aquellos que buscan, que siguen, que sirven al Señor sin importar las circunstancias. A veces las circunstancias no son las mejores, pero un cristiano comprometido, a pesar de las circunstancias o sin importar las circunstancias, sirve, busca al Señor, porque saben en quién han creído, saben quién es su Dios, porque saben en quién esperan. Amén. El cristiano comprometido es aquel cristiano que cuida su testimonio, no queda de ver, sabe que la Biblia dice: no debáis a nadie nada. Miren, en lo único que siempre estamos en deuda, lo único en que siempre estamos debiendo es en dar amor. Dios nos llama a dar amor. La Biblia nos llama a dar amor. Yo oro porque esta iglesia sea una iglesia donde el amor de Dios se vea, donde el amor de Dios se sienta, donde el amor de Dios se palpe. Una iglesia de esperanza. Amén. Un cristiano comprometido es aquel hermano, aquella hermana que ama y que cuida su testimonio, ama y que cuida su ministerio, que respeta, ¿verdad?, a los hermanos, que respeta a los líderes de ministerios. El cristiano comprometido no espera que le digan qué hacer.
Si hay una necesidad, Él busca resolver esa necesidad. Como Nehemías. Miren, Nehemías vinieron sus hermanos de Jerusalén, vinieron otros amigos de Jeremías de Jerusalén. Nehemías pregunta: ¿y cómo está? ¿Cómo está mi ciudad? ¿Cómo está Jerusalén? Y le dan el informe: las puertas quemadas, los muros destruidos, vivimos entre escombros. Jeremías le da tristeza. Nehemías ora por 4 meses, ayuna, hace duelo, y a los 4 meses él se levanta para ir y reconstruir aquella muralla en Jerusalén. El cristiano comprometido busca cómo resolver el problema, no se queja de ellos. Nadie dijo amén. Ay, Señor. O sea, tiene la iniciativa, ¿verdad? Es un cristiano con iniciativa, servir al Señor. Un cristiano comprometido, hermanos y hermanas, es aquel cristiano que ha roto, que ha cortado toda influencia, toda relación con el mundo y vive para Dios, nada más. Porque la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15. Porque si alguno ama al mundo, dice, el amor de Dios no está en él. Un cristiano comprometido es aquel que ha roto y vive para Dios. Y ahí tenemos el testimonio y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, allá en el libro de Gálatas, capítulo 2 de Gálatas y versículo 20, pasaje que muchos conocen, donde Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Juntamente crucificado. Y vivo, dice Pablo, ya no vivo yo, dice. Ya no vivo yo, o sea, ya no vivo para mí, para mis gustos, para lo que yo quiero, para lo que a mí me conviene, para lo que a mí me gusta. Todo eso implica y significa: ya no vivo yo, dice. Ya no vivo para mí, etcétera. Y sigue diciendo en 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es un cristiano comprometido. Cristo vive en mí. Sus valores, sus principios, sus mandamientos, sus reglas, sus normas, lo que Él dice. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, decía Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la fe del Hijo de Dios? Pablo decía: lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la fe del Hijo de Dios? Mire, la fe del Hijo de Dios. La fe de Cristo. El que había una necesidad de comida, organiza a la gente se sienta. Había por ahí un niño que había llevado, su mamá le había hecho un lunch. Ese niño colaboró con unos pececitos, pescados y pan. Señor, lo multiplique y da de comer. Esa es la fe del Hijo de Dios. No tengo, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús voy a orar y Dios va a hacer el milagro. Y con este poquito Dios va a hacer lo demás. La fe del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, algo real que tenemos que ver es que, y que tenemos que considerar, es que muchos cristianos no quieren comprometerse. No quieren comprometerse.
con su Dios, con su Salvador, con el Creador, el que nos da tanto, bueno, nos da todo, el que nos da todo, no nos queremos comprometer. Y es una necesidad que hay en la iglesia, de cristianos comprometidos con el Señor. Hombres y mujeres cristianos comprometidos con sostener la iglesia, con amar a la iglesia, con amar la obra del Señor, con amar el evangelismo, el discipulado. Vayamos pues al pasaje que leímos, Hechos 3. Y este compromiso, hermanos, es un compromiso que empieza con nosotros mismos. Mire, Hechos 3, vamos a Hechos 3 del 1 al 3, primeramente, primera parte. Dice que Pedro y Juan iban juntos, subían juntos, dice, a la hora de la oración. ¿A dónde iban juntos? A la oración. Esos dos varones estaban comprometidos con ir a la oración. Ir a la oración. Creían en el poder de la oración. Conocían el poder de la oración. Dice que iban juntos a la oración. Dice, allá había un hombre que era llevado, que era cojo de nacimiento, y a quien ponían cada día a la puerta del templo para que pidiera limosna a la gente que entraba al templo. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limonita. Hasta ahí. Entonces vemos a dos hombres, dos discípulos del Señor, comprometidos con la oración. A la hora de la oración, ellos sabían qué día era la oración. Ellos sabían a qué hora era la oración. Es bien interesante cuando un hermano que creemos que ya sabe todos los horarios de actividades de la iglesia, de repente nos pregunta, oiga, ¿y cuándo es el estudio bíblico? ¿Hay aquí reunión de oración? Y yo le digo, hermano, eso déjelo para mí, que soy viejo, que ya se me olvida. Comprometidos con la oración. Mire, tenemos el testimonio de David en muchos salmos, pero déjeme darle uno, Salmo 55, 17. David, desde el 16, dice, en cuanto a mí, dice David, en lo que a mí depende, dice David, a Dios clamaré. A Dios clamaré. Y luego dice en el 17, de tarde y de mañana y al mediodía oraré. Había hecho ese compromiso, ¿verdad?, con el Señor. Hoy la vida tan rápida, hoy tantos compromisos, ¿verdad?, que tenemos, las distancias que recorremos, el tráfico en las calles, hay muchas cosas, pues, ¿verdad?, que a veces influyen. Pero mire, David, tarde y mañana y al mediodía clamaré y oraré. David fue un hombre que había hecho compromiso con Dios. Hermanos, el primer compromiso, a la oración, a buscar a Dios, a pedir su dirección, a poner nuestra vida en las manos de Dios, el trabajo, las necesidades, la situación económica, las relaciones, la situación laboral.
Si usted hace ese compromiso con Dios, Dios va a ayudarle. Vemos también en estos pasajes que estos hombres, Pedro y Juan, no solo la oración, no solamente se trata de ir y pedirle a Dios. Es más que eso. Y primordialmente debe de ser un compromiso de comunión con Dios, de comunión permanente con Dios, de comunión, de intimidad, de relación, que usted se deleite, ¿verdad? Delante de la presencia del Señor, que usted espere que Dios le dé una palabra de esperanza, de amor, una promesa de salida a su problema, a su situación, etcétera, etcétera. Y por eso David dice, en la mañana, al mediodía y por la tarde, a ti oraré y clamaré. Él anhelaba esa comunión con el Señor. Y hermanos, la oración es más que pedirle, es más que presentarle una lista de necesidades. Si usted recurre a los salmos, donde muchos de los salmos son de oración, eran himnos de oración, eran cantos de oración, usted va a encontrar que no eran peticiones, era estar en comunión con el Señor, era alabarlo, era glorificarlo, era bendecir su nombre, era reconocer lo que Él es, como lo enseña el Padre Nuestro. Cuando los discípulos van y le dicen, mira a Jesús, Maestro, Juan enseñó a sus discípulos a orar, pero tú no nos has enseñado a orar, enséñanos a orar. Y el Señor empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay mucho contenido en esa escritura, hay mucha enseñanza en esa escritura. Y ese santificado sea tu nombre. Hermanos, hay mucho contenido, que no es el tema de esta mañana, ¿verdad? La oración, pero es un compromiso que el pueblo, que Dios quiere que hagamos, de tener comunión íntima, permanente, constante con Dios. No visitas de médico, ¿verdad? Sino esa comunicación, esa relación, esa cercanía, donde usted sienta, donde usted necesite siempre esa presencia y esa compañía con el Señor. Vemos que estos dos hombres también tenían el compromiso de ayudar a la gente, no fueron duros, no fueron insensibles, no fueron indiferentes ante la necesidad de este necesitado en la puerta del templo. Lo vamos a ver más adelante. Y entonces leamos los versículos del 4 al 6. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Pedro y Juan le dijeron hoy decimos el limosnero, ¿verdad? El mendigo, dicen otros, ¿verdad? El hombre de calle, dicen otros, ¿verdad? El hombre en la calle, dicen otros, ¿verdad? Y hoy han hecho diferencias entre la persona de calle y la persona en la calle, el niño de calle y el niño en la calle, ¿verdad? Pero estos no fueron insensibles. Mire, Pedro y Juan, versículo 4 de Hechos 3, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento y esperando, dice, que algo le dieran. Mas Pedro dijo, no tengo dinero, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo,
levántate y anda. Había un compromiso de no ser insensibles, de no ser indiferente a la necesidad de este hombre. Y vean ustedes lo que pasa. Y este compromiso resultó en algo maravilloso. Versículos del 7 al 10 dice que tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Vea qué interesante. En el nombre de Jesús. Hermano, tal vez usted o yo no tengamos para llevar al médico, o no tengamos para pagar una cirugía, o no tengamos para comprarle las medicinas, más si son caras, a una persona necesitada. Pero usted tiene el poder de la oración, ¿sí o no? Usted tiene el recurso de la oración, ¿sí o no? Y usted puede decirle, mire señor, mire señora, como usted le diga, quisiera ayudarle, no tengo, pero permítame orar por usted. O buscar, ¿verdad?, dónde canalizarla, o buscar, ¿verdad? Pedro y Juan, vean ustedes el compromiso que tenían. No solamente fueron a la oración, sino que cuando ven esa necesidad, ellos la suplen. Ellos la suplen. Había ese interés en la persona. Y vea usted los resultados. Vea usted los resultados. Se puso de pie, anduvo, entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y le vio alabar a Dios. Y le reconocían que era el hombre que estaba en el templo, pidiendo a la puerta del templo. Se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. No tengo lo que tú me pides, en otras palabras. No tengo lo que tú esperas que yo te dé. Porque él pidió una limosna, una moneda normalmente hoy, ¿verdad? O tal vez una comida si alguien pasa allá por nuestra casa. No tengo lo que tú me pides, no tengo lo que tú esperas que te dé. Pero tengo otra cosa que puedo darte. Y usted le habla de Cristo. Y usted lo evangeliza. Y usted ora por él o por ella. Y usted lo encomienda en las manos del Señor o yo. Miren el resultado acá. Entonces, hermanos, qué importante es que seamos cristianos comprometidos con Dios de todo corazón, como Pedro y como Juan nos lo relata el libro de los Hechos, capítulo 3, para que podamos ser de bendición para otras personas. ¿Y qué mayor bendición si le damos el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación, el mensaje de la salvación de Cristo Jesús? Pero esto sucederá nada más si hay compromiso con el Señor, con nosotros mismos. Y ese compromiso, hermanos, vamos a ver nosotros resultados maravillosos. Y no tenemos idea al alcance de ese resultado, hasta dónde puede llegar. Miren, la vida diaria es una vida que es la vida que se desarrolla a través de compromisos. Toda nuestra vida se desarrolla a través de compromisos.
de compromisos. Los que son casados, para llegar al matrimonio, hay que establecer un compromiso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mire, señorita, si el muchacho no se compromete, no lo acepte, va a sufrir. En el matrimonio, mire, hay que establecer compromiso desde el inicio, de fidelidad, de respeto, de amor, siempre. ¿Sí o no? Se lleva a través del compromiso. En el trabajo, mire, en el trabajo se requiere establecer compromiso. ¿Sí o no? Para que no perder el trabajo, para que le vaya bien. Miren, hay personas que de repente no se presenta el trabajador, ¿verdad? Conozco algunos hermanos que tienen choferes, por ejemplo, y de repente no llega. Y a veces sin ninguna razón. Entonces, en el trabajo se necesita compromiso. Y allá es mutuo, ¿verdad? Del trabajador y del empleador con el trabajador. Entonces, hermanos, qué importante es un compromiso personal. Jacob dijo: Jehová será mi Dios. Cuando Jacob tiene ese encuentro con Dios, él dice: Jehová será mi Dios. Y él hace un monumento, él construye un altar. Y no se necesita que el altar sea lujoso, sea hermoso. Agarró piedras, las colocó. Y esto nos habla de un compromiso personal y profundo de Jacob con Dios. Y era un compromiso de fidelidad y de obediencia a Dios. Y agregó algo Jacob. Y le dijo: mira, Dios, si tú me bendices, si tú me guardas, si tú me prosperas, el diezmo, te voy a dar el diezmo, Señor. Y hace su monumento, hace su altar, para que a él no se le olvidara, para dejar testimonio que él había hecho un compromiso con Dios. Y usted conoce el resto de la historia. Jacob estaba en tierra extraña, pero allí hace un compromiso con el Señor. Y el compromiso con Dios, hermanos, nos hace rechazar, nos ayuda a rechazar todo tipo de pecado, de tentación. Mire, en el libro de Génesis, en el capítulo 35 de Génesis, los primeros versículos dice: dijo Dios a Jacob, levántate, vete a Betel, quédate allí, haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y vayámonos a Betel y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado.
Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba allá en Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron más. ¿A quién? A Jacob, ¿verdad? Ni a sus hijos. ¿Por qué? Porque este hombre había hecho un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios. Mira qué interesante. Ahí en el verso 2 dice: quitad los dioses. ¿Qué dioses ajenos tiene usted por ahí? Tal vez no sea una imagen, ¿verdad?, de algún santo. Pero ¿qué cuando juega el equipo favorito? ¿Verdad? ¿Qué cuando juega su equipo favorito? Mire, ¿qué hace Jacob? Renuncia y le dice a su familia, involucra a la familia, todos esos ídolos, todos esos dioses, todas esas cosas que ustedes adoran, veneran, guardan, cuidan, aprecian, etcétera, etcétera, quítenlas, tráiganmelas. Esto habla de una renuncia. Esto habla de una vida que quería ser fiel a Dios. Quería ser fiel a Dios. Y más adelante dice el versículo 15: he aquí yo estoy contigo. Mire, Dios le prometió protección en su viaje. Dios le prometió protección en su viaje. Dios le prometió seguridad a su regreso. Dios le prometió su presencia continua hasta el cumplimiento del propósito divino de Dios. Entonces, yo estoy contigo, te guardaré, le dice, y te haré. Te guardaré y te haré volver. Gloria al Señor. Hermanos, es necesario pues, y va a ser de bendición para su vida, comprometernos con Dios, hacer un compromiso, hacer un pacto, como le llaman en otro lado, con Dios, y siempre tener la disposición de cumplirlo, El compromiso siempre será el paso que nos hace volver a Dios y que nos va a afirmar más en nuestra confianza en Dios, en nuestra fe en Dios. Amén, así es. Ese es el compromiso. Así que yo les animo, hermanos, en esta mañana